Con esa cara de súplica, ¿crees que mereces más? Lárgate, me gritó mi jefe. Después de 10 años de lealtad, un mensaje cambió mi vida. Al día siguiente, la venganza sería mi obra maestra. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El recuerdo todavía me quema por dentro, como un café demasiado caliente. Fue la semana pasada. La tela barata del disfraz de árbol que yo misma había cosido para Mateo, mi hijo de 8 años, estaba sobre mi silla. El festival de primavera de su escuela. Le había prometido, jurado, que estaría allí, en primera fila, para verlo recitar sus 2 líneas. Pero a las 4 de la tarde, la voz de Ricardo Vargas, mi jefe, resonó por el intercomunicador: Xóchitl, emergencia con los planos del corporativo. Te necesito aquí. No hubo emergencia. Nunca la había. Solo era una demostración de poder. Me quedé hasta las 10 de la noche modificando un detalle estético que al cliente ni siquiera le importaría. Cuando llegué a casa, el disfraz estaba sobre la mesa y Mateo dormía, con el rastro de una lágrima seca en la mejilla. Ese fue el costo de 10 años de mi vida entregados a Vargas Arquitectos. 10 años de cumpleaños familiares interrumpidos, fines de semana sacrificados y una lealtad incondicional a un hombre que solo veía en mí un par de manos hábiles y obedientes. Por eso, esta mañana, el corazón me latía con una fuerza distinta. No era miedo, era una determinación helada. En mi bolso, llevaba una carpeta con cada logro, cada proyecto millonario que había sacado a flote, cada premio que la firma había ganado gracias a mis diseños, aunque mi nombre jamás apareciera en la placa. Solo pedía un 10% de aumento. No era un capricho. Era la nueva terapia para mi madre, la colegiatura de Mateo, era, simplemente, lo justo. Pasa, Xóchitl, dijo Ricardo sin levantar la vista de los planos extendidos sobre su enorme mesa de caoba. Me hizo esperar 20 minutos, un ritual de poder que disfrutaba. En la oficina, de pie junto a él, estaba Javier, un arquitecto joven y ambicioso a quien yo misma había estado formando durante el último año. Quédate, Javier, ordenó Ricardo cuando pedí un momento en privado. Es bueno que veas cómo se negocia en el mundo real. La humillación comenzó ahí. Tragué saliva y empecé mi discurso, el que había ensayado frente al espejo. Hablé con calma, con datos, con profesionalismo. Le mostré los números, el crecimiento, el valor que yo aportaba. Él me escuchó con una media sonrisa, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la oficina de cristal. Luego, Ricardo se echó hacia atrás en su sillón de cuero y soltó una carcajada. No fue una risa discreta. Fue una carcajada sonora, gutural, llena de desprecio, que rebotó en las paredes de vidrio y me golpeó en la cara. 10%, repitió, saboreando cada sílaba como si fuera un chiste exquisito. Me miró de arriba abajo, un gesto lento y evaluador que me hizo sentir diminuta. Xóchitl, Xóchitl, dijo, negando con la cabeza. Con esa cara de mártir, ¿de verdad crees que mereces más? La lealtad no paga las cuentas, ¿sabes? Si quieres más dinero, la puerta es ancha. Hizo un gesto hacia la salida. Búscalo en otro lado, porque aquí no somos una caridad. Me quedé paralizada. El aire se me escapó de los pulmones. Miré de reojo a Javier. Él tenía la vista clavada en sus impecables zapatos italianos, su rostro era una máscara de neutralidad, pero su silencio era un grito de complicidad. Era un cómplice. No sé cómo, pero logré ponerme de pie. Mis manos,
ocultas bajo la mesa, estaban hechas puños, con las uñas clavándose en mis palmas. Entendido, Ricardo, logré decir, mi voz un susurro que apenas reconocí. Gracias por tu tiempo. Mientras caminaba de regreso a mi escritorio, sentí las miradas de toda la oficina sobre mí. No era mi confianza lo que se había roto en 1000 pedazos en esa oficina. Era algo más profundo. Era la última viga de la estructura que me había sostenido en ese lugar durante una década. Y acababa de ceder con un estruendo que solo yo podía oír. Esa noche, la oficina era un mausoleo de silencio y luces fluorescentes. Como un autómata, terminé los cambios urgentes en la propuesta que Ricardo había olvidado. Pero algo dentro de mí había cambiado. La obediencia ciega se había transformado en una rabia fría y lúcida. En mi computadora, abrí por primera vez en mucho tiempo una carpeta oculta en el escritorio. Se llamaba Plan B. Era un pequeño acto de rebelión silenciosa que había comenzado hacía meses. Dentro no había planos ni cálculos, sino marcadores de páginas web, artículos sobre cultura laboral, perfiles de otras firmas de arquitectos, entrevistas a líderes del sector. Un nombre se repetía, Isabel Morales, la directora de Innovación Urbana. Sus entrevistas hablaban de creatividad, de valorar el talento, de un liderazgo humano. Era un universo paralelo al mío. Cerca de la medianoche, mientras guardaba mis cosas, mi bolso rozó el de doña Elvira, la señora que limpiaba la oficina desde antes de que yo llegara. Sus ojos, pequeños y brillantes, me observaron con una intensidad inusual. Me tomó del brazo con una suavidad sorprendente. Lo oí todo, hija, me susurró, su voz un murmullo cómplice en el pasillo vacío. No es la primera vez que le hace eso a alguien. Pero quiero que sepas algo. Se acercó un poco más. La semana pasada, cuando estaba limpiando cerca de la sala de juntas, lo oí hablar con el cliente del corporativo Altavista. El cliente preguntó quién había diseñado la fachada. Y Ricardo se rió. Dijo que tenías, buenas manos, una mula de carga eficiente, pero sin visión. Una mula de carga. Sin visión. La frase se me clavó en el pecho como un cuchillo de hielo. No era solo la falta de crédito. No era solo la humillación. Era un sabotaje activo a mi carrera, a mi nombre. La advertencia de doña Elvira fue la gasolina que mi motor necesitaba. Le di las gracias con una mirada, un apretón en su mano arrugada, y salí de allí. En el estacionamiento desierto, dentro de la seguridad de mi viejo coche, el mundo se sentía distinto. Encendí mi laptop. La voz de Ricardo resonaba en mi cabeza, búscalo en otro lado. Muy bien, pensé. Lo haré. Abrí LinkedIn. Busqué el perfil de Isabel Morales. Y allí estaba. El mensaje que me había enviado hacía 3 meses, el que había ignorado por una lealtad mal entendida. Su trabajo en el proyecto del corporativo Altavista no ha pasado desapercibido, decía. Mi primer impulso fue escribir algo sumiso, casi una disculpa. Hola, disculpe la tardanza. Lo borré. La Xóchitl que había escrito eso había muerto en la oficina de Ricardo hacía unas horas. Con los dedos firmes, tecleé un nuevo mensaje. Uno que venía de mi nueva claridad. Estimada Isabel, gracias por su mensaje de hace un tiempo. He llegado a un punto de inflexión en mi carrera y estoy explorando activamente nuevas oportunidades donde mi visión y mi experiencia puedan ser plenamente valoradas. Me encantaría conversar si aún existe la posibilidad. Era una declaración. Era una afirmación de mi propio valor. Le di a enviar antes de que el miedo pudiera detenerme. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Esperaba una respuesta en días, si es que llegaba. Pero menos de 5 minutos después, mi pantalla se iluminó. Era Isabel Morales. Hola Xóchitl.
La gente con visión siempre tiene un lugar aquí. Hablemos mañana. Mediodía. Te llamo. Me recliné en el asiento del coche, el aire de repente se sentía eléctrico. Una puerta se había cerrado de un portazo, pero otra, una que ni siquiera sabía que existía, acababa de abrirse de par en par. La mañana siguiente, caminé hacia la oficina con una calma que se sentía extraña, casi subversiva. Por fuera, era la misma Xóchitl de siempre. Por dentro, era una estratega planeando su siguiente movimiento. Ricardo pasó a mi lado con su café matutino. Ah, Xóchitl. Todavía aquí después del drama de ayer, dijo con una sonrisita burlona. Pensé que ya estarías en la calle buscando fortuna. Le devolví una sonrisa serena, casi dulce. Claro que sí, Ricardo. Hay proyectos que terminar. Y siempre termino lo que empiezo. Él no entendió la doble intención de mis palabras. No sabía que en menos de 3 horas, tomaría una llamada que podría cambiarlo todo. A las 11:59, me encerré en una pequeña sala de reuniones sin usar, un cubículo de cristal donde la gente olvidaba sus tazas de café. Mi teléfono sonó con una puntualidad germánica a las 12. Xóchitl, soy Isabel. Su voz era exactamente como la había imaginado, cálida, pero con un filo de acero. Directa. Sin rodeos. ¿Cómo estás? Estoy lista para un cambio, respondí, y sentí como mi propia postura se enderezaba. Me gusta eso, dijo Isabel. Mira, no te haré perder el tiempo con preguntas de entrevista genéricas. He visto tu trabajo. O, mejor dicho, he visto el trabajo que Ricardo Vargas se adjudica, y sé reconocer tu firma en él. Sé que el diseño del Parque Central es tuyo. Conozco tu estilo. Pero necesito saber algo más. Necesito saber cómo piensas cuando no tienes a alguien como él imitándote. Hizo una pausa. El ayuntamiento acaba de abrir la licitación para el nuevo corredor cultural. Es un proyecto enorme, definirá el perfil de la ciudad para la próxima década. Quiero que me prepares una propuesta conceptual. No algo técnico, quiero tu visión. Un borrador de lo que tú, Xóchitl, harías con ese espacio. Sentí un vértigo. Era un desafío enorme. Tienes hasta el viernes a las 5 de la tarde para enviármela, continuó. Es confidencial, por supuesto. Esto no es solo para ver tu talento, es para ver cómo trabajas bajo presión, lo más importante, con total libertad creativa. Si lo que veo me impresiona, hablaremos de una oferta que no podrás rechazar. Colgué el teléfono, mi mente era un torbellino. No era una oferta de trabajo. Era una prueba de fuego. Y era la oportunidad más grande que había tenido en mi vida. Esa noche y la siguiente, mi pequeño apartamento se transformó en un estudio de arquitectura. Esparcí bocetos y notas por el suelo del salón. El olor a café recién hecho se mezcló con el de los lápices de colores de Mateo. Por primera vez en años, no estaba trabajando para cumplir con las expectativas de otro. Estaba creando. Estaba soñando. Involucré a Mateo. ¿Qué te gustaría que hubiera en un parque gigante, mi amor?, le pregunté. Él, con la sabiduría sin filtros de un niño, dibujó fuentes donde los niños pudieran mojarse, muros para pintar grafitis, y pequeños escenarios para títeres. Incorporé sus ideas. Diseñé un espacio vivo, sostenible, lleno de arte y comunidad. Un lugar para la gente, no solo para la foto. Era mi obra maestra. El viernes, a las 4:50 de la tarde, con el corazón en la garganta, adjunté el PDF y le di a enviar. A las 5:15, mi teléfono sonó. Era Isabel. Su voz sonaba diferente. Había una nota de emoción en ella. Acabo de abrirlo. Estoy viendo tus bocetos.
Xóchitl, esto es brillante. Es audaz, es humano, es exactamente la visión que esta ciudad necesita. Revisa tu correo electrónico en 10 minutos. Mi mano temblaba tanto que apenas pude colgar. 10 minutos después, llegó. El asunto del correo era simple: oferta de empleo, innovación urbana. El documento PDF brillaba en la pantalla de mi laptop como un faro en la noche. Oferta de empleo, directora de proyectos estratégicos. El título por sí solo me dejó sin aliento. Seguí leyendo, cada palabra disolviendo una década de frustración. El sueldo era un 40% más alto que el actual. Bonificaciones por proyecto. Participación en las ganancias de la firma. Y la línea que hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas: liderazgo y supervisión directa del proyecto, corredor cultural. No solo me ofrecían un trabajo. Me estaban devolviendo mi sueño. Pasé el fin de semana en una nube, pero con un plan muy claro. El lunes por la mañana, llegué a la oficina con una calma glacial. Esperé hasta las 11, la hora en que Ricardo solía estar de mejor humor después de su segundo café. Toqué la puerta de su oficina de cristal. Adelante, dijo, sin levantar la vista. Ricardo, ¿tienes un momento? Él levantó la vista, una sonrisa de suficiencia en su rostro. Ah, Xóchitl. ¿Lista para otra semana de duro trabajo y dedicación? Eso es lo que me gusta ver. De hecho, Ricardo, esta es mi última semana, le dije, y puse mi carta de renuncia sobre su escritorio. Era breve, profesional y definitiva. Mi último día es el viernes. Su sonrisa se congeló y luego se desvaneció. Tomó la carta como si quemara. Sus ojos la recorrieron rápidamente, deteniéndose en las palabras clave. Vi el momento exacto en que su incredulidad se convirtió en furia. Un color rojo oscuro subió por su cuello. Innovación urbana, que espetó, golpeando la mesa. ¿Te vas con ellos? ¿Con Isabel Morales? Eso es traición. Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que has hecho por mí, respondí, mi voz firme, sin un ápice del temblor de la semana anterior. Me diste una oportunidad hace 10 años, y te lo agradezco. Pero tú mismo me enseñaste una lección muy valiosa la semana pasada, Ricardo: la lealtad no paga las cuentas. Y me dijiste que la puerta era ancha. Se quedó boquiabierto, sin palabras. Por primera vez, lo veía perder el control. Disfruta tu semana, añadí, y me di la vuelta para salir. Mientras cerraba la puerta, lo escuché gritar el nombre de Javier. Javier, a mi oficina, ahora. Miré hacia el área de trabajo y vi a Javier levantarse de un salto, pálido. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Cuando pasé junto a su escritorio, evité su mirada. La traición ya no era una sospecha, era un hecho consumado. Esa misma tarde, mientras yo empezaba a organizar mis archivos para la transición, vi a Ricardo y a Javier encerrados en la oficina. La instrucción era clara en sus gestos. Ricardo señalaba mi computadora, hablaba rápido, agitado. Javier asentía, tomando notas. Iban a intentar robar mi trabajo. Pero yo estaba un paso por delante. Ese fin de semana no solo había aceptado una nueva vida, había protegido la antigua. En mi casa, en un disco duro externo, estaba mi verdadero portafolio, cada boceto, cada idea, cada cálculo que demostraba mi autoría. Lo que había en la red de Vargas Arquitectos eran las versiones básicas, los cascarones vacíos de mis proyectos. Ricardo creía que yo era una mula de carga. Estaba a punto de descubrir que esta mula no solo era inteligente, sino que se había llevado consigo toda la cosecha. Mi última semana en Vargas Arquitectos fue como vivir en una película en cámara lenta. El ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica. Ricardo me ignoraba por completo,
Sus miradas eran dagas heladas que me lanzaba desde su oficina de cristal. Javier, mi antiguo protegido, ahora se sentaba en reuniones a puerta cerrada con él, susurrando y mirando de reojo en mi dirección. Se habían convertido en un dúo de conspiradores de segunda. Yo, por mi parte, me dediqué a mi trabajo de transición con una profesionalidad quirúrgica. Creé manuales detallados, carpetas organizadas y cronogramas claros para cada proyecto. Era un trabajo impecable, pero deliberadamente superficial. Les daba el qué, pero no el cómo. El conocimiento acumulado, los matices, los contactos personales con los proveedores, las soluciones creativas a problemas que solo yo conocía, todo eso se iría conmigo. No les estaba regalando una década de mi experiencia. El jueves por la tarde, llegó la emboscada que esperaba. Me llamaron a Recursos Humanos. El representante, un joven nervioso con un traje que le quedaba grande, me entregó mi finiquito y, al final, deslizó una hoja adicional sobre la mesa. Y esto es un nuevo acuerdo de no competencia que estamos implementando, dijo, evitando mi mirada. Solo una formalidad. Leí el documento. Me prohibía trabajar para cualquier firma de arquitectura competidora en la ciudad durante 2 años. Me reí. No una risa amarga, sino una genuina, divertida. El joven de Recursos Humanos me miró, sorprendido. Con todo respeto, dije, empujando suavemente el papel de vuelta hacia él. Esto no estaba en mi contrato original. Además, según el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, y la jurisprudencia reciente, una cláusula de no competencia post-empleo, firmada al término de la relación laboral y sin una compensación económica específica y sustancial para ello, es en gran medida inaplicable ante un tribunal. No la firmaré. El representante parpadeó, completamente desarmado. Claramente, no esperaba que la arquitecta silenciosa tuviera conocimientos legales. Pero, el licenciado Vargas insistió, balbuceó. Entonces el licenciado Vargas puede discutirlo con mi abogado si lo desea, respondí, aunque no tenía abogado. Pero no firmaré mi derecho a ejercer mi profesión. Me levanté. Si eso es todo, tengo trabajo que terminar. Mi única despedida emocional fue esa misma tarde. Invité a Daniel, el arquitecto junior más prometedor, a tomar un café. Estaba desolado. Xóchitl, no puedo creer que te vayas, me dijo. Tú eres la que nos enseña, la que resuelve los problemas que nadie más puede. Tú tienes un talento increíble, Daniel, le respondí, mirándolo a los ojos. No dejes que este lugar te apague la luz. Sigue aprendiendo, documenta cada uno de tus logros, construye tu propio portafolio. Y nunca, jamás, tengas miedo de pedir lo que vales. Saqué una tarjeta con mi nuevo número de teléfono. Mantente en contacto. Nunca se sabe qué puertas se pueden abrir. El viernes, a las 5 de la tarde, dejé mi gafete y mi teléfono de la empresa sobre mi escritorio ahora vacío. Mientras caminaba hacia la salida, vi a Ricardo y Javier observándome desde la oficina principal, como 2 buitres en una rama. No me di la vuelta. Al cruzar la puerta principal por última vez, no sentí tristeza. Sentí el peso de 10 años levantarse de mis hombros. No estaba huyendo de un incendio. Estaba caminando tranquilamente lejos de un edificio que yo sabía, con certeza matemática, que estaba a punto de derrumbarse. El lunes siguiente, entrar en las oficinas de Innovación Urbana fue como respirar por primera vez después de haber estado conteniendo el aliento durante años. El espacio era abierto, lleno de luz natural y un zumbido de energía colaborativa. En la recepción, una asistente sonriente me entregó un gafete con mi nombre y una taza de café recién hecho. Bienvenida, Xóchitl. Te va a encantar estar aquí, me dijo. Mi nueva oficina no era grande, pero tenía una ventana con vistas a la ciudad y, lo más importante, una puerta que podía cerrar.
Era mi espacio. Por primera vez, sentía que no solo ocupaba un lugar, sino que pertenecía a él. Isabel me recibió con un abrazo. ¿Lista para empezar a construir?, me preguntó con una sonrisa. Estaba a punto de iniciar sesión en mi nueva computadora cuando mi teléfono personal vibró. Era una alerta de un portal de noticias financieras. El titular me heló la sangre: se detiene proyecto clave, Parque Central, contrato con Vargas Arquitectos en revisión. El artículo era vago, pero citaba preocupaciones sobre la continuidad del liderazgo creativo tras la partida de personal estratégico. Isabel entró en mi oficina justo en ese momento, sosteniendo su propio teléfono. ¿Lo viste? Asentí lentamente. Eso fue rápido. Resulta que cuando eres el pilar que sostiene toda la estructura, todo se agrieta en cuanto te vas, dijo con calma. El ayuntamiento nos llamó esta mañana. Están preocupados. Pero el verdadero terremoto ocurrió el miércoles. Recibí una llamada a mi nuevo número de oficina. Era el director de desarrollo de Torre Insignia, uno de los clientes más importantes y exigentes de mi antigua firma. Xochitl. Gracias a Dios que te encuentro, dijo el hombre, su voz cargada de pánico. No sé qué diablos está pasando en tu antigua oficina. Nos enviaron la propuesta para la fase 2 del proyecto y es un desastre absoluto. Está incompleta, los cálculos de materiales son ridículos, parece que la hizo un becario. Ricardo Vargas no me toma las llamadas. ¿Qué está pasando? Resultaba que Javier, bajo la inmensa presión de llenar mis zapatos, había enviado un borrador preliminar y lleno de errores. La incompetencia había quedado expuesta en menos de 72 horas. De forma profesional, le aconsejé que contactara formalmente con la dirección de la firma, pero el daño ya estaba hecho. Colgué el teléfono y miré por la ventana. No sentía alegría, ni venganza. Sentía una extraña y terrible sensación de inevitabilidad. Como ver una demolición controlada que tú misma habías predicho. Esa tarde, Isabel me llamó a la sala de juntas. Sobre la mesa había un solo archivo: Plan de Crecimiento Estratégico. El castillo de naipes se está cayendo más rápido de lo que pensaba, dijo, su voz seria pero con un brillo de oportunidad en los ojos. Los clientes están nerviosos. El talento que queda allí dentro debe estar asustado. Es el momento. Me miró fijamente. Quiero que armes tu equipo de ensueño, Xochitl. Quiero que construyas un departamento que sea la envidia de esta ciudad. Empieza a hacer llamadas. Te doy presupuesto ilimitado para atraer a los mejores. Hizo una pausa y sonrió. Y sé exactamente dónde los vas a encontrar. La luz verde. No era solo una oferta de trabajo. Era una licencia para reconstruir. Era una oportunidad para ir a buscar a los buenos soldados que había dejado atrás en el campo de batalla. Lo que siguió no fue un simple proceso de contratación. Fue una operación de rescate y reclutamiento quirúrgico. Esa noche, en mi casa, no dibujé planos de edificios, sino un organigrama. En la cima, mi nombre. Debajo, una lista de personas. No eran solo nombres, eran talentos, habilidades y, lo más importante, frustraciones que yo conocía de primera mano. La primera llamada fue para Daniel. Le ofrecí no solo un mejor sueldo, sino el liderazgo de un pequeño equipo de diseño en un proyecto innovador. Quiero que tus ideas se escuchen desde el primer día, Daniel. No al final. Escuché el alivio en su voz cuando aceptó casi de inmediato. La siguiente fue a Laura, la jefa de presupuestos, una mujer brillante a la que Ricardo siempre había tratado como una simple contable. Le ofrecí un puesto en el comité de estrategia. Tus análisis financieros deben guiar nuestras decisiones creativas, no solo justificarlas, le dije. Aceptó en menos de 24 horas. Luego contacté a Miguel,
el ingeniero estructural que siempre encontraba soluciones imposibles y nunca recibía crédito. Le ofrecí un laboratorio de materiales y la oportunidad de investigar nuevas tecnologías de construcción. A cada uno, le ofrecí un antídoto para el veneno que habían estado bebiendo en Vargas Arquitectos. No solo era dinero. Era respeto. Era autonomía. Era un propósito. En 2 semanas, había desmantelado silenciosamente la columna vertebral de mi antigua empresa, trayendo conmigo a 5 de sus piezas más cruciales e infravaloradas. Mientras tanto, la desesperación de Ricardo crecía. En un movimiento torpe y predecible, convenció a un concejal amigo de convocar una audiencia pública de emergencia sobre el futuro del corredor cultural. Su plan era acusar públicamente a Innovación Urbana de competencia desleal y de robar su propiedad intelectual. Quería arrastrarnos por el lodo. El día de la audiencia, la sala estaba llena. La prensa estaba allí. Ricardo, con Javier a su lado como un acólito nervioso, presentó una diatriba llena de victimismo y acusaciones veladas. Mostró bocetos básicos y habló de ideas robadas. Cuando fue nuestro turno, Isabel me cedió la palabra. Subí al podio con calma. No ataqué. No me defendí. Simplemente, presenté mi visión. Proyecté los bocetos detallados, las representaciones en 3D, el plan comunitario que había diseñado en esas 48 horas de febril creatividad. Hablé de sostenibilidad, de inclusión, de un espacio para el futuro de la ciudad. La propiedad intelectual, dije al concluir, mirando directamente a los concejales, no reside en los servidores de una empresa. Reside en la mente y el corazón del talento que la crea. Las ideas no se roban, se cultivan. Y el verdadero talento, señoras y señores, florece donde se le respeta, se le nutre y se le da libertad para crecer. Hice un gesto hacia la primera fila. Y ese talento, hoy, está aquí con nosotros. En ese momento, Daniel, Laura, Miguel y los demás se pusieron de pie en silencio. No dijeron nada. No hacía falta. Su presencia era un testimonio más poderoso que cualquier argumento legal. Eran la prueba viviente de dónde residía el verdadero valor. Vi la cara de Ricardo. El color desapareció de su rostro. No solo había perdido el argumento, había sido testigo, en público, de su propio éxodo. Había venido a una batalla y se había encontrado con su propio funeral profesional. 6 meses pueden ser una vida entera. En ese tiempo, Vargas Arquitectos se convirtió en un barco fantasma. Perdió no solo a los grandes clientes, sino también a los medianos, ahuyentados por los rumores de incompetencia y la fuga de talento. Se hablaba de una posible venta, de liquidación. Era el lento y silencioso colapso de un imperio construido sobre cimientos de arrogancia. Mi vida, en cambio, se había reconstruido sobre roca sólida. Mi equipo en Innovación Urbana, formado por los refugiados de Vargas y nuevos talentos, era el más dinámico y exitoso de la firma. Habíamos ganado la licitación del Corredor Cultural y otros 2 proyectos importantes. La atmósfera en nuestras reuniones no era de miedo, sino de debate apasionado y respeto mutuo. Reíamos. Celebrábamos los éxitos. Discutíamos los fracasos para aprender de ellos. Una tarde de martes, salía de una de esas reuniones. Daniel me mostraba con orgullo los avances de su equipo, Laura bromeaba sobre los márgenes de beneficio. Caminábamos por el amplio y luminoso lobby de la empresa, un grupo unido por un propósito común. Y entonces lo vi. Sentado en un sofá de diseño, en la zona de espera, estaba Ricardo Vargas. Parecía una versión descolorida de sí mismo. Su traje, antes impecable, le quedaba grande. Su rostro estaba demacrado, y sostenía un maletín de cuero gastado sobre sus rodillas. Se puso de pie torpemente cuando nos acercamos. Su intención era hablar conmigo,
pero su mirada se desvió, pasando por encima de mi hombro hacia las caras sonrientes de Daniel, Laura y Miguel. Vi el reconocimiento en sus ojos. Y luego, el horror. No estaba viendo solo a su ex empleada. Estaba viendo a su antiguo departamento de diseño, a su antigua jefa de finanzas, a su antiguo ingeniero estrella. Estaba viendo su base de poder, su éxito, su pasado, ahora reencarnado y prosperando en otro lugar, sin él. Era como mirarse en un espejo que le devolvía la imagen de su propio fracaso. Se acercó a mí, su voz un murmullo roto. Xóchitl, he oído que están contratando. No podía mirarme a los ojos. Suplicaba. Me quedé en silencio por un momento. Podría haberle dicho 1000 cosas. Podría haberle recordado sus palabras, su risa, su desprecio. Pero al mirarlo, al ver a ese hombre encogido y derrotado, no sentí rabia. No sentí satisfacción. No sentí nada. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y mi madre entró con Mateo. Venían a recogerme para ir a cenar. Mi madre, que al principio había temido por mi futuro, ahora me miraba con un orgullo que la hacía parecer más alta. Mateo corrió a abrazarme. Miré a Ricardo. Luego miré a mi equipo que me esperaba. Y finalmente, miré a mi familia. A mi futuro. Sin decir una sola palabra, me di la vuelta y caminé hacia ellos. No necesitaba rechazarlo. La vida ya lo había hecho. Mientras me alejaba, tomé la mano de mi hijo. Sentí su calor, su confianza. Mamá, dijo, levantando la vista hacia mí, cuando sea grande, quiero construir edificios contigo. Sonreí. En ese instante, comprendí con una claridad absoluta que el verdadero aumento, la verdadera riqueza, nunca había estado en un porcentaje. Estaba en esa pequeña mano sosteniendo la mía. Estaba en el respeto de mis colegas. Estaba en la libertad de crear. Estaba en haber construido una vida donde podía ser una arquitecta que moldeaba ciudades y, al mismo tiempo, una madre que moldeaba un futuro. Y ese era un proyecto que ningún jefe, nunca más, podría robarme.